¿Recibiste la factura que te envié? Eso fue lo primero que me soltó Beatriz, la mujer de mi hijo, cuando por fin logré que me cogiera el teléfono un martes por la tarde, a finales del pasado octubre. Ni un hola, ni un ¿cómo estás, Pablo?, ni la más mínima cortesía antes de entrar en faena. Solo esa pregunta seca, como si yo fuera un empleado administrativo más y no su suegro. ¿Recibiste la factura? Le respondí que sí, con un tono más apagado de lo que me habría gustado. Perfecto. El proveedor necesita el pago para el viernes sin falta o detendrán el próximo envío de material sanitario, añadió ella con una frialdad ejecutiva. Murmuré que me ocuparía de ello, pero antes de que pudiera formular la pregunta que me había llevado a marcar su número, Beatriz ya había colgado. Me quedé allí, de pie en mi cocina en Pozuelo de Alarcón, en esa zona tranquila cerca de Madrid donde el silencio a veces pesa demasiado. Me apreté el teléfono contra el pecho, sintiendo el latido de mi propio desconcierto, mientras miraba por el ventanal el jardín que me había pasado 30 años cuidando con esmero. El arce japonés en la esquina se había vuelto de un rojo intenso, casi violento. Lucía, mi esposa, habría dicho que estaba precioso, que los colores del otoño en nuestro jardín eran el mejor regalo de la jubilación. Ella falleció hace ya 4 años, pero el hábito es más fuerte que la ausencia. Todavía me sorprendo a veces girando la cabeza hacia el salón, con una anécdota en los labios, esperando verla allí. La pregunta que Beatriz no me dejó hacer era, en apariencia, sencilla. ¿Cuándo es la inauguración? Mi hijo, Adrián, llevaba planeando la apertura de su clínica de bienestar casi 2 años. El centro, un espacio de fisioterapia-rehabilitación funcional que bautizó con el nombre de Senderos del Bienestar, debía ser el proyecto de su vida. Para él, era la culminación de su formación y de sus años de esfuerzo trabajando en clínicas ajenas. Para mí, representaba los 315.000 que yo había transferido desde la cuenta de ahorros que Lucía y yo construimos, euro a euro, durante toda nuestra vida laboral. Me jubilé como profesor de matemáticas en un instituto público tras 31 años de servicio, bregando con adolescentes y logaritmos. Lucía, por su parte, fue administradora en un hospital de la red pública. Nunca fuimos ricos, ni pretendimos serlo, pero fuimos cautos, constantes y muy hormiguitas con el dinero. Por eso, cuando Adrián vino a verme hace 2 primaveras, con un plan de negocio detallado bajo el brazo y ese brillo en los ojos que solo tienen los que persiguen un sueño, creí en él con la fe ciega que solo un padre puede profesar. No le exigí una participación en los beneficios, ni un asiento formal en su gestión, ni siquiera que mi nombre figurara en la placa de la entrada. Solo le pedí una cosa: que me mantuviera al tanto de los avances. Que no me viera como a un simple inversor capitalista, sino como a su padre, partícipe de su ilusión. Durante los primeros meses, el acuerdo funcionó a la perfección. Hablábamos cada domingo, generalmente durante la comida o en largas llamadas por la tarde. Me explicaba los quebraderos de cabeza con las reformas del local, la elección de las máquinas de magnetoterapia, el proceso de selección de los fisioterapeutas. Me enviaba fotos de cada tabique levantado. Recuerdo su llamada, casi eufórico, cuando llegaron las camillas hidráulicas de última generación. Fueron meses de cercanía, de sentir que mi jubilación servía para construir algo duradero. Pero entonces, su esposa, Beatriz, tomó las riendas de la administración de la clínica. Intento ser justo con ella y no dejarme llevar por el rencor. Beatriz es una mujer extremadamente organizada, resolutiva y es evidente que adora a Adrián. Sin embargo, desde que asumió el control financiero, algo que Adrián me comunicó con una timidez que entonces no supe interpretar, justificándolo con la experiencia de ella en gestión sanitaria, el flujo de información empezó a secarse. Nuestras llamadas dominicales se volvieron breves, casi monosilábicas, y pronto se hicieron más espaciadas. Finalmente, las llamadas cesaron. En su lugar, empezaron a llegar mensajes de WhatsApp asépticos y, de vez en cuando, el reenvío de alguna factura pendiente de pago.
Me convencí a mí mismo de que era el proceso natural. Un negocio nuevo absorbe hasta el último gramo de energía y los hijos adultos deben volar solos. He leído suficientes columnas de psicología en los suplementos dominicales como para saber que un padre que no sabe retirarse a tiempo acaba siendo un estorbo emocional. Sin embargo, hay una línea muy fina, pero muy dolorosa, entre dejar espacio para que alguien crezca y ser desplazado deliberadamente hacia los márgenes. En aquel momento, mientras miraba mi jardín rojo en Pozuelo, empezaba a sospechar cuál de las dos cosas me estaba ocurriendo a mí. No era solo falta de tiempo, era algo mucho más calculado. El viernes siguiente a esa llamada tan gélida sobre la factura, decidí que no podía seguir esperando una invitación que parecía no llegar nunca. Cogí las llaves del coche y conduje hasta la clínica. Era la primera vez que me acercaba por allí en 3 meses largos. Beatriz se había encargado de disuadirme durante todo el verano, insistiendo en que el estrépito de las obras, el trasiego de los obreros hacían que cualquier visita improvisada fuera una molestia innecesaria, y yo, confiado o quizás simplemente ingenuo, lo había respetado escrupulosamente. El trayecto desde Pozuelo hasta el barrio de Hortaleza, en Madrid, me llevó unos 40 minutos. Atravesé calles que conocía de memoria, las mismas que recorría con Lucía años atrás para visitar a su hermana. Cada semáforo y cada esquina me traían ecos de una vida que ahora se sentía extrañamente lejana. Encontré aparcamiento con una facilidad inusual para ser un viernes por la tarde en Madrid. Caminé hacia el edificio con el corazón latiéndome con una fuerza impropia de mi edad y me detuve en seco a unos metros de la entrada. Ya no había rastro de andamios ni de lonas protectoras. Había plantas elegantes en el escaparate y cuadros cuidadosamente enmarcados que aportaban un aire de serenidad al interior. Sobre la puerta, un letrero impecable rezaba: Senderos del Bienestar. Fisioterapia y rehabilitación. Letras azul marino sobre un fondo blanco inmaculado. Discreto, profesional y, sobre todo, terminado. La clínica estaba abierta. Clara e inequívocamente operativa. A través del cristal, pude ver un mostrador de recepción donde una mujer joven tecleaba con soltura en un ordenador. Había 2 personas esperando en los sofás con carpetas de documentos en el regazo. No entré. Me quedé allí, plantado en la acera como un extraño, haciendo un rápido y doloroso cálculo mental. El letrero ya no brillaba con el fulgor de lo recién instalado, tenía ligeras marcas de agua donde la lluvia de las últimas semanas había dejado su rastro. Las plantas de las macetas habían tenido tiempo de crecer y asentarse. Aquello no se había inaugurado ayer. Sin decir una palabra a nadie, me di la vuelta y regresé a casa en silencio. Esa misma noche, con las manos aún temblorosas, llamé a Adrián. 3 tonos y saltó el buzón de voz. Volví a intentarlo a la mañana siguiente, esperando que fuera un simple descuido. 2 tonos y, de nuevo, el buzón. Me estaba desviando las llamadas de forma deliberada. Mi propio hijo. Mastiqué esa amarga certeza durante un día entero antes de marcar el número de Beatriz. Ella respondió al primer tono, lo que no hizo sino confirmar mis peores sospechas sobre quien controlaba el acceso a la familia. ¿Cuándo abrió la clínica exactamente?, pregunté sin preámbulos. Hubo un silencio al otro lado de la línea. No fue muy largo, apenas el tiempo necesario para que ella compusiera su respuesta. La apertura privada fue hace unas 6 semanas, Pablo, dijo con una naturalidad asombrosa. Hicimos un lanzamiento muy discreto, algo íntimo, solo con la familia más cercana y algunos colegas del sector. Asimilé el golpe en silencio. Para ellos, yo ya no formaba parte de esa familia cercana. Adrián prefería mantener un perfil bajo, continuó ella, como quien explica algo a un niño. Ya sabes lo mal que gestiona la presión y las expectativas. Vaya si lo sabía. Adrián siempre había sido un chico sensible, alguien que sufría de ansiedad antes de cualquier examen o evento importante.
Toda mi vida me había esforzado por protegerle de cualquier estrés innecesario. Lo que nunca imaginé, en mis 65 años, es que mi propia presencia en el mayor logro profesional de mi hijo pudiera ser clasificada por su esposa como estrés innecesario. Beatriz, dije, esforzándome por mantener esa voz serena y modulada que 30 años de docencia me habían enseñado a usar en los momentos de crisis, puse 315.000 euros en ese proyecto. Algo que te agradecemos profundamente, replicó ella, cortando cualquier asomo de sentimentalismo. Adrián te llamará en algún momento de esta semana. Pero no llamó. Pasaron los días y el teléfono permaneció mudo. No soy una persona que suele actuar por impulsos viscerales. Lucía solía bromear diciendo que yo era capaz de convertir la elección del menú de una cena en un tratado de investigación filosófica. Sin embargo, la deliberación no debe confundirse con la pasividad. Mientras las noticias de mi hijo seguían sin llegar, empecé a moverme con el cuidado y la discreción de quien sabe que está siendo gestionado y se niega a aceptarlo. Era hora de dejar de ser un espectador y empezar a prestar atención a los detalles que Beatriz prefería mantener ocultos. Empecé a prestar una atención minuciosa a todo lo que antes daba por sentado. Desempolvé mis registros y revisé, uno por uno, cada movimiento bancario, cada recibo guardado en carpetas y cada correo electrónico relacionado con la clínica de los últimos 2 años. Había sido extremadamente meticuloso con la documentación, un hábito de profesor de matemáticas que Lucía siempre celebraba y que Adrián solía considerar una exageración. Lo que encontré al desplegarlo todo sobre la mesa de madera del comedor, bajo la luz mortecina de la tarde, fue una imagen inquietante que los detalles aislados habían mantenido oculta hasta entonces. El acuerdo original entre Adrián y yo nunca se plasmó en un contrato formal ante notario. Yo sugerí formalizarlo al principio para evitar malentendidos, pero mi hijo se mostró profundamente dolido por la propuesta. Papá, por favor, que somos familia, me dijo con una decepción que me hizo sentir mezquino por haber sugerido siquiera la palabra contrato. Ahora comprendo que apelar a la sangre era exactamente el efecto deseado para desarmar mi prudencia. Lo que sí conservaba era una serie de correos electrónicos donde Adrián describía mi aportación como una inversión en términos familiares, sin intereses bancarios ni un calendario de pagos rígido, pero con el compromiso inquebrantable de tratarme como a un socio capitalista con derecho a ser informado de cada hito importante. Sus propias palabras, su firma digital. Y la inauguración de la clínica era, por cualquier definición razonable, el hito más importante de todos. Pero había algo más turbio que la falta de invitación. Empecé a notar patrones extraños en las facturas que Beatriz me reenviaba esporádicamente. Aparecía equipamiento de alta gama que no recordaba haber aprobado y, lo más sospechoso, una cuota de consultoría que se repetía mensualmente pagada a una sociedad limitada cuyo nombre no me resultaba familiar en absoluto. Había también una partida descrita vagamente como desarrollo de negocio cargada directamente al presupuesto operativo. Mi dinero, el ahorro de toda una vida, estaba siendo drenado de forma constante durante 11 meses consecutivos. No soy contable, pero he pasado 31 años enseñando a mis alumnos a seguir la lógica implacable de los números. Y la lógica de estas cifras me estaba gritando algo que mi corazón se negaba a procesar. Llamé a mi viejo amigo Diego, que se había jubilado de la abogacía corporativa hacía 3 años y ahora pasaba la mayor parte del tiempo navegando por las costas de Denia. Quedamos para comer en una taberna cerca del puerto de Valencia, un lugar donde el salitre y el buen vino suelen facilitar las verdades incómodas. Llevé conmigo la carpeta de los correos y las facturas sospechosas. Los extendí sobre la mesa, entre las tazas de café y las migas del postre, y dejé que su ojo clínico leyera entre líneas. Diego no dijo nada durante un largo y denso silencio. Finalmente, se bajó las gafas de leer, me miró por encima de la montura con esa gravedad que solo tienen los abogados veteranos y preguntó: Pablo, ¿tienes idea de quién es el dueño real de esta sociedad limitada? Le dije que no tenía la menor sospecha.
Entonces deberías averiguarlo cuanto antes, sentenció él. Siguiendo su consejo, contraté a una gestora jubilada llamada Carmen, una mujer que hacía trabajos puntuales de auditoría y, lo más importante, hacía muy pocas preguntas. Le pedí que revisara todo el panorama financiero de mi aportación y los cargos efectuados a la cuenta de la clínica. Tardó 2 semanas en volver. Cuando lo hizo, traía un resumen de 4 páginas y una expresión en el rostro que reconocí al instante. Era la misma cara que yo ponía durante 3 décadas cuando tenía que dar malas noticias a los padres de mis alumnos más problemáticos. La sociedad limitada, efectivamente, recibía una cuota mensual de la clínica en concepto de consultoría estratégica. El administrador único de esa sociedad resultó ser el hermano de Beatriz, un hombre llamado Raúl. Según las indagaciones de Carmen, Raúl no tenía experiencia previa en gestión sanitaria, ni en fisioterapia, ni en nada que pudiera justificar una cuota mensual de 2.600. Durante 11 meses, eso sumaba un total de 28.600 cargados directamente contra mi inversión inicial. Había más irregularidades en el informe de Carmen, pero ese detalle fue el que se me quedó grabado, frío y pesado como una piedra en el fondo de un pozo. No llamé a Adrián inmediatamente. Necesitaba asimilar el golpe y entender la magnitud real de la traición antes de pronunciar una sola palabra. Supongo que en este punto de la historia, otro hombre habría conducido furioso hasta la clínica para montar un escándalo público, pero las escenas impulsivas rara vez solucionan algo. Lucía me enseñó esa lección con paciencia. No se gana la batalla gritando más fuerte. Ella solía decirme con una sonrisa sabia: Pablo, en esta vida ganas siendo el último que se queda sentado a la mesa. Y eso era exactamente lo que pensaba hacer. A través de un contacto mutuo, el marido de una antigua colega del instituto que casualmente había gestionado locales para el propietario del inmueble de la clínica, logré acceder a una copia del contrato de arrendamiento. No entraré en detalles sobre cómo lo conseguí exactamente en España. A veces, una cañada de favores y un café a tiempo abren más puertas que un requerimiento judicial, y no es algo que deje en buen lugar a nadie. Lo que importa es lo que descubrí entre aquellas cláusulas de lenguaje jurídico farragoso. El contrato se había blindado con un aval personal de cuantía desorbitada. Y no estaba firmado por Adrián y Beatriz de forma conjunta, como me habían dado a entender, sino por Adrián en solitario. Independientemente de la pomposa estructura empresarial que Beatriz me había vendido, el riesgo financiero real, el que te quita el sueño y te puede dejar en la calle, recaía exclusivamente sobre los hombros de mi hijo. No había protección societaria ni responsabilidad limitada que valiera frente a aquel aval. Si la clínica fallaba, Adrián respondería con todo su patrimonio presente y futuro. Me pregunté, mientras releía el documento en la soledad de mi salón en Pozuelo, si Beatriz era consciente de esto cuando autorizaba esos pagos mensuales a su hermano Raúl. No sé qué conversaciones tenían entre las paredes de su casa, ni qué silencios compartían. Lo que sí sabía es que mi hijo cargaba con una losa que quizá no comprendía del todo, mientras la persona encargada de proteger sus intereses desviaba parte del flujo de caja hacia su propia sangre. Llamé a Adrián un domingo por la mañana, rompiendo el largo silencio que se había instalado entre nosotros. Respondió al quinto tono, con esa desgana de quien no quiere ser interrumpido. Hola, papá, su voz sonaba pastosa, cansada. No se mostró sorprendido, sino más bien como un hombre que lleva tiempo esperando una conversación inevitable y no ha pegado ojo anticipándola. Me gustaría pasar por la clínica, le dije, midiendo cada palabra. No quiero presentarme de improviso, así que te aviso con tiempo. Estaré allí el martes por la tarde. Hubo una pausa densa, un vacío al otro lado de la línea. Claro, papá. Faltaría más. Me gustaría que Beatriz estuviera presente. Es importante que estemos los tres. Otra pausa. Esta vez mucho más larga, casi eterna. Se lo preguntaré, respondió al fin. Por favor, hazlo.
Es necesario, Adrián. La reunión del martes fue, posiblemente, uno de los momentos más amargos de mi vida. Me pasé todo el fin de semana preparándola con la misma meticulosidad con la que organizaba las tutorías más conflictivas de mi carrera. Con método, sin un ápice de ira y con el firme objetivo de llegar a un entendimiento constructivo en lugar de imponer un castigo ejemplar. Llevé conmigo el informe detallado de Carmen, mis registros de correos electrónicos y la copia del contrato de alquiler. Adrián y Beatriz me recibieron en el pequeño despacho trasero de la clínica, un espacio funcional que olía a pintura fresca y desinfectante. Mi hijo parecía no haber dormido en una semana, tenía ojeras profundas y evitaba mi mirada. Beatriz, en cambio, se veía serena, envuelta en esa calma ensayada que algunas personas se ponen como una armadura antes de entrar en batalla. Puse los documentos sobre la mesa, justo en el espacio físico que nos separaba, y dije en voz baja: me gustaría que revisáramos estos números juntos. Por el bien de todos. Lo que siguió fueron 2 horas de tensión contenida que no pienso transcribir al detalle. Hay cosas que pertenecen a la intimidad de una familia y allí deben quedarse. Beatriz intentó justificar los honorarios de Raúl como un apoyo logístico estratégico imprescindible durante la fase crítica de puesta en marcha. Adrián, con la mirada perdida en un punto de la pared, balbuceó que no conocía el alcance real de lo que se estaba facturando. Beatriz insistió, con una frialdad que me erizó la piel, en que él estaba al tanto de todo. Finalmente, Adrián admitió que había firmado autorizaciones genéricas y cheques en blanco, confiando ciegamente, sin revisar ni un solo detalle. Fue doloroso de presenciar. No porque sintiera que me estaban mintiendo descaradamente, aunque hubo momentos de duda razonable, sino porque vi a mi hijo, al hombre que Lucía y yo habíamos criado con tanto amor y valores, sentado frente a su propia esposa dándose cuenta de que sus versiones de la realidad no encajaban. Ver la quiebra de la confianza en directo es algo que no le deseo a ningún padre. No levanté la voz ni una sola vez. No hubo amenazas de abogados ni ultimátums dramáticos. Al terminar las 2 horas, simplemente dije: necesito que esto se reconozca formalmente. Quiero una contabilidad por escrito de cada gasto y un plan de devolución detallado para reintegrar lo pagado a la empresa de Raúl. No es porque me falte el dinero para comer, Adrián, es porque necesito recuperar la certeza de que estamos actuando con honestidad en esta mesa. Beatriz, recuperando su tono ejecutivo, dijo que necesitaría tiempo para consultarlo con su asesor fiscal. Por supuesto, respondí levantándome. Tenéis 2 semanas. Ni un día más. Al salir, Adrián me acompañó hasta la puerta, mientras Beatriz se quedaba en el despacho, refugiada tras su ordenador. Él se detuvo en el escalón de la entrada con las manos hundidas en los bolsillos, mirando con melancolía hacia el aparcamiento vacío. Lo siento mucho, papá, murmuró. Lo sé, hijo. Lo sé. De verdad. No tenía ni idea de que ella le estuviera pasando tanto dinero a Raúl. Miré a mi hijo durante un largo y pesado minuto. Y le creí. Creí que había firmado documentos sin leer, delegando los detalles farragosos en su esposa para centrarse en su sueño de fisioterapeuta. Había construido una clínica preciosa, un templo al bienestar, sobre unos cimientos financieros que nunca se molestó en inspeccionar. Lo había visto hacer variaciones de esto toda su vida. Adrián siempre fue el visionario, el soñador que necesitaba a otros para ejecutar la letra pequeña. Era su mayor virtud y, al mismo tiempo, su grieta más profunda. Y en este caso, alguien muy cercano se había aprovechado de esa vulnerabilidad. Es algo que vas a tener que solucionar tú mismo, le dije, poniéndole una mano en el hombro. No lo hagas por mí ni por el dinero. Hazlo por tu propia dignidad y por el futuro de este lugar. Regresé a Pozuelo envuelto en la luz anaranjada y mortecina del atardecer madrileño. La M40 fluía con esa lentitud exasperante de los martes, pero yo no tenía ninguna prisa por llegar a mi casa vacía.
Sintonicé Radio Nacional, una vieja costumbre de los tiempos en que Lucía insistía en que la radio era la mejor compañera para no sentirse solo al volante, y dejé que el trayecto durara lo que tuviera que durar, procesando el peso de la reunión. Las 2 semanas de plazo transcurrieron en un silencio tenso. Un jueves por la mañana, recibí un correo electrónico del contable de Beatriz. Adjuntaba un documento PDF que contenía una auditoría completa y detallada de todos los gastos de la clínica hasta la fecha. Allí estaban, negro sobre blanco, los honorarios de Raúl. Sumaban exactamente 31.700 en pagos que yo jamás había autorizado. El documento incluía una propuesta de reembolso formal, estructurada en cuotas mensuales durante 18 meses, que se detraerían directamente de los beneficios operativos del centro. Revisé los términos con Diego por teléfono. Tras un par de comentarios técnicos, me confirmó que la propuesta era justa y legalmente sólida. Acepté, pero impuse una condición innegociable. A partir de ese momento, cualquier gasto extraordinario que superase los 4.500 requeriría mi conformidad previa y por escrito. Beatriz aceptó a través de un mensaje corto. No sonaba contenta, pero la transparencia ya no era una opción, sino una obligación. Lo que ocurrió después fue un proceso mucho más lento y menos cinematográfico. Adrián y yo retomamos nuestras conversaciones de los domingos, aunque el tono había cambiado para siempre. Eran llamadas más cortas, marcadas por una prudencia nueva, pero también por una honestidad descarnada que antes nos faltaba. Me confesó cosas que se había guardado por miedo o por orgullo. Que los primeros 3 meses de la clínica habían sido un abismo de dudas, que le aterraba decepcionarme y que las discusiones con Beatriz por el control del dinero habían empezado mucho antes de que yo pusiera la primera piedra financiera. Podrías haber acudido a mí, hijo, le dije un domingo, mientras observaba el jardín desde la cocina. Un padre que no es capaz de escuchar las noticias difíciles de su hijo no es un padre en el que se pueda confiar. Y yo siempre he aspirado a ser alguien en quien puedas apoyarte, no alguien a quien tengas que ocultarle la verdad. Nunca recibí esa invitación para la gran inauguración oficial. Nunca estuve en la puerta de Senderos del Bienestar estrechando la mano de sus colegas ni disfrutando de ese orgullo público que siente un padre cuando ve el éxito de su descendencia. Ese momento me lo arrebataron, y no voy a mentir diciendo que no dejó una cicatriz. Me dolió, y me sigue doliendo cuando paso por delante de la fachada y veo el letrero azul. Sin embargo, a mediados de diciembre, un viernes lluvioso, Adrián me llamó con una voz distinta, más cercana. Me preguntó si quería acercarme a la clínica para una cena de Navidad anticipada y privada. Solo nosotros 3. Él, Beatriz y yo. Cenamos en la pequeña cocina del personal, al fondo del local, con platos de plástico y comida de un restaurante de takeaway de la esquina. Acepté. Me senté en una mesa plegable, rodeado de cajas de cartón y con una hilera de luces navideñas que Adrián había colgado de mala manera en la ventana. Mientras comíamos, pensé en Lucía y en mis 31 años explicando logaritmos y ecuaciones a hijos de desconocidos. Pensé en lo que significa realmente invertir en algo. El dinero, al final, es la parte sencilla de la ecuación. Lo acumulas con esfuerzo durante décadas y puedes desprenderte de él en un solo segundo, con una firma. Una vez que sale de tus manos, ya no te pertenece, se va al mundo a construir paredes o a pagar deudas. La inversión verdaderamente difícil es la otra. La que haces en una persona a lo largo de los años con tu paciencia, tu presencia física y tu voluntad de no levantarte de la mesa incluso cuando los números no salen y la confianza se agrieta. No sé si Adrián y Beatriz han resuelto sus diferencias matrimoniales, ese es su camino, no el mío. Pero sé que mi hijo me miró aquella noche, por encima de los recipientes de plástico, y me dijo: «Papá, esto no existiría sin ti». Y en ese momento, supe que no hablaba de los 300.000 euros. Tengo 65 años. He enterrado al amor de mi vida,
He sobrevivido a una larga carrera profesional y he navegado por más conversaciones amargas de las que puedo contar. La lección que he extraído de todo esto, y la que daría a cualquier padre en mi situación, es que un contrato no es una señal de desconfianza, sino un acto de respeto supremo. Un papel dice: me tomo esto tan en serio que quiero que quede por escrito. Dice: creo tanto en este proyecto que quiero que sea real y transparente para ambos. La clínica de mi hijo funciona bien ahora. Los reembolsos llegan puntuales el primer día de cada mes, como un reloj suizo. Visito el centro el segundo martes de cada mes y Adrián me ofrece un café mientras repasamos un breve informe de gestión. Ocupación de salas, nuevas derivaciones médicas, mantenimiento. En primavera, cuando decidió comprar una nueva máquina de ecografía de última generación, me llamó antes de firmar la orden de compra para pedir mi opinión. Esa llamada, ese gesto de incluirme en la decisión antes de gastar el dinero, valió para mí mucho más de lo que habría valido cualquier placa conmemorativa en la inauguración. No soy un hombre que necesite ser el centro de la celebración, soy un hombre que necesita ser parte del proceso. Hay una diferencia abismal entre ambas cosas, y me costó perder la primera para asegurar la segunda. Si eres un padre o una madre que ha entregado a un hijo su dinero, su tiempo o su confianza ciega, y has empezado a sentir ese frío en el estómago que te dice que te están gestionando en lugar de respetarte, escucha esto. Tus sentimientos son información valiosa. No los ignores. No te convenzas de que eres una persona difícil o de que el amor familiar exige el silencio ante la duda. Haz la pregunta incómoda. Lee el documento. Exige las cuentas. Si tu hijo merece realmente que creas en él, y la mayoría lo merece, se sentará contigo a esa mesa, por mucho que escueza. Y lo resolveréis juntos. Eso es lo que significa ser una familia en el mundo real. No es la ausencia de conflictos, sino la voluntad inquebrantable de afrontarlos de cara. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias. Nunca pensé que el destino pudiera ser tan retorcido. Habían pasado apenas 6 semanas desde que se ratificó mi divorcio con Daniela y yo seguía siendo un desastre absoluto, un náufrago en mi propio apartamento del madrileño barrio de Chamberí. Cada mañana me despertaba entre paredes que aún olían a su ausencia y recordaba, con la puntualidad de una condena, que mi mujer me había estado engañando con su entrenador personal durante 8 meses. 8 meses de mentiras calculadas mientras yo me dejaba la piel metiendo horas interminables en el despacho de abogados, convencido de que cada caso ganado era un ladrillo más para nuestro futuro común. La traición, ese sabor metálico en la boca, dolía mucho más que el propio fracaso del matrimonio. Mi colega Javi, que me conoce desde la facultad, no paraba de llamarme. Me bombardeaba a mensajes un día sí y otro también, insistiendo en que necesitaba salir de Madrid, despejar la mente y dejar de vivir como un ermitaño en una cueva de desamor. Lo ignoré hasta que se presentó en mi puerta con una confirmación de reserva impresa, de esas que ya casi nadie lleva en papel. Te vas al parador de Gredos, en plena sierra, me soltó, estampándome el folio en el pecho. No es reembolsable, así que ni se te ocurra rechazarlo porque ya está pagado. Te largas mañana mismo. Así que fui. No por una convicción mística de sanar o encontrarme a mí mismo, ni por ninguna de esas frases de manual de autoayuda que te lanzan cuando firmas el divorcio. Fui, simplemente, porque Javi se había gastado una pasta y yo ya no tenía fuerzas ni para discutir. El hotel era imponente, con esa elegancia sobria y regia que tienen los edificios históricos de la red de paradores. Todo parecía diseñado para la contemplación. Desde los senderos de piedra que serpenteaban entre los pinos hasta los jardines cuya letra de mantenimiento probablemente superaba mi hipoteca mensual. Al subir a la habitación y deshacer la maleta, me invadió una profunda sensación de estupidez. ¿Qué pintaba yo allí?
¿Hacer senderismo en solitario? ¿Cerrar los ojos en un spa rodeado de parejas felices? La segunda mañana, casi por inercia, bajé a la zona de la piscina. Era temprano, la brisa de la sierra aún cortaba y apenas había un alma. Me desplomé en una hamaca cerca del borde infinito, donde el agua cristalina parecía derramarse directamente hacia el valle de la montaña. La vista era sobrecogedora. Picos verdes bañados por la bruma matinal, pero mi mente se negaba a procesar la belleza. Seguía estancada en el momento exacto en que, por un descuido de Daniela, vi aquellos mensajes en la pantalla de su móvil. Fue entonces cuando la vi a ella. Estaba de pie en la parte poco profunda de la piscina, completamente inmóvil, desafiando el frío del amanecer. La mayoría de los clientes se mueven con prisa, nadan con vigor o se distraen con el móvil. Ella no. Simplemente permanecía allí, con un bañador de una pieza azul marino que resaltaba su figura elegante y su pelo cobrizo, cortado con un estilo sofisticado, mirando hacia las cumbres como si mantuviera una conversación privada con la montaña. Había algo magnético en su postura. Una seguridad que no necesitaba ser ostentosa, una paz que no era vacía, sino habitada. Parecía poseer la respuesta a una pregunta que yo aún no sabía ni formular. Debí de quedarme mirándola más de la cuenta, porque giró la cabeza y nuestras miradas se cruzaron a través de la terraza. En lugar de desviar la vista con torpeza o fingir que miraba el paisaje, me quedé allí, hipnotizado. Ella salió del agua y caminó hacia mí con una naturalidad pasmosa. De cerca, su presencia era aún más impactante. Tenía unos ojos afilados, de un color inteligente, que parecían leer entre líneas. Unas sutiles líneas de expresión rodeaban su boca y sus ojos, sugiriendo que andaría por los 40 y muchos, pero se movía con una gracia que convertía la edad en un dato irrelevante. ¿Disfrutando de las vistas o buscando algo en el horizonte?, preguntó. Su voz era calma, pero contenía un matiz inquisitivo, como si me estuviera evaluando. Podría haber soltado cualquier banalidad sobre el hotel o el tiempo, pero su franqueza me desarmó. Mucho más de lo que esperaba encontrar aquí, confesé. Ella sonrió, y esa sonrisa iluminó la terraza. Soy Fernando López, me presenté, estrechándole la mano. Su agarre fue firme, cálido y seguro. Se sentó en la hamaca de al lado con una confianza que no me pareció intrusiva, sino necesaria. ¿Es tu primera vez en Gredos?, quiso saber. Sí. Un buen amigo me obligó a venir. Decía que necesitaba alejarme de mi propia sombra. ¿De qué exactamente? La pregunta fue directa, casi quirúrgica, pero sin juicio. De un divorcio que me ha dejado fuera de juego, admití, sorprendiéndome a mí mismo por la honestidad. Ella sintió con una lentitud llena de empatía. Entiendo perfectamente esa sensación de desorientación. Yo también estoy aquí sola, intentando descubrir quién soy ahora que ya no tengo la voz de otra persona dictándome quién debería ser. Hablamos durante casi una hora bajo el sol suave de la mañana. Me contó que llevaba años refugiándose en este parador, que era su lugar sagrado para respirar. Yo le hablé de mi carrera como abogado, de cómo antes sentía que cada contrato era vital y ahora todo me parecía un simple trámite para llenar las horas. No intentó darme lecciones de vida ni consuelos baratos, se limitó a escuchar con una atención que me hizo sentir que mis palabras volvían a tener peso. Al despedirse para subir a su habitación, dejó una invitación en el aire. Suelo estar en la terraza al atardecer para ver cómo cambia la luz. Por si te apetece compañía. Esa tarde, contra todo pronóstico, me encontré caminando hacia la terraza. Ella ya estaba allí, apoyada en la piedra con una copa de vino tinto, observando cómo el sol incendiaba el cielo de naranja y malva. Me vio y alzó levemente la copa. Pedí una cerveza en la barra y me uní a ella en silencio. No fue un silencio incómodo, sino uno de esos que se comparten entre dos personas que ya no necesitan fingir nada. Gracias,
murmuré finalmente. ¿Por qué? Por no hacerme la típica pregunta de si estoy bien. Llevo semanas mintiendo a todo el mundo con un sí automático. Tú simplemente me dejas estar aquí, sin más. Ella se giró, su rostro bañado por el último hilo de luz. A veces, lo más revolucionario y amable que puedes hacer por alguien es simplemente acompañarlo en su silencio, sin exigirle que sea feliz o que se recupere pronto. A la mañana siguiente, bajé al desayuno con una expectación que hacía tiempo no sentía. La encontré en una mesa de rincón, con un café humeante y un libro entre las manos. Me hizo un gesto para que me sentara con ella. Hablamos de cine, de literatura y de su último viaje a Portugal. Yo le conté, con una mezcla de humor y melancolía, aquellas desastrosas vacaciones en un resort de playa con mi ex, donde no dejó de llover ni un solo minuto. Fue a mitad del desayuno cuando mencionó a su hija. Se casó el año pasado, dijo con un brillo de orgullo. Fue una boda preciosa, en unos viñedos de La Rioja, muy cerca de Logroño. Algo en su tono, una inflexión familiar, activó una alarma en mi memoria. Empecé a observar su rostro con una atención casi forense. La curva de sus ojos, el gesto exacto de su barbilla al reír. Y entonces me cayó encima una losa de hielo. Recordé las fotos de la boda de Daniela, las imágenes de la cena de ensayo que intenté borrar de mi mente pero que seguían ahí. En una de ellas aparecía la madre de la novia, con un vestido azul noche de una elegancia insultante, siempre un poco al margen, con esa misma gracia silenciosa que me había cautivado en la piscina. Era Diana de la Sierra. La madre de Daniela. Mi suegra. Debí de quedarme lívido, porque ella se inclinó hacia adelante, preocupada. Fernando, ¿te pasa algo? Te has quedado blanco. Traté de articular palabra, pero el aire se me había escapado de los pulmones. ¿Qué probabilidad había de que, entre todos los hoteles de España, terminara compartiendo confesiones con la madre de la mujer que me había roto el corazón? Tenía que decírselo. Tenía que parar esta locura en ese mismo instante. Pero al mirar su rostro, me di cuenta de una verdad asombrosa. Ella no tenía ni idea de quién era yo. Daniela y yo nos casamos por lo civil en una ceremonia íntima en Madrid, y Diana no pudo asistir. Daniela me había contado que su madre estaba en una misión de cooperación internacional en el extranjero y que, por un problema de visados y logística, se lo perdió todo. Nunca nos habíamos visto en persona, solo éramos sombras en relatos ajenos. «¿Estoy bien?», mentí, con la voz temblorosa. Solo un mareo repentino, me he acordado de un asunto pendiente del trabajo que me ha dado un vuelco al corazón. No pareció convencida, pero su elegancia le impidió presionar. Terminamos de desayunar hablando de trivialidades sobre el clima de la sierra. Al despedirnos, me rozó el brazo con una calidez que me quemó la piel. «Estaré en la piscina después de comer, por si decides que el trabajo puede esperar», dijo antes de irse. Subí a mi habitación y me desplomé en la cama. Mi cabeza era una centrifugadora de miedos y deseos. Debía decírselo, estaba claro. Pero ¿cómo empiezas esa conversación? ¿Sabes ese tipo frío del que tu hija se divorció? Pues soy yo, el que te ha estado mirando con adoración estos días. Y había un problema mucho más grave. Diana me gustaba. En apenas 3 días, me había hecho sentir más vivo, más escuchado y más valorado que Daniela en 2 años de matrimonio. Era inteligente, tenía un sentido del humor afilado y una visión del mundo que encajaba con la mía como una pieza perdida. Pero era su madre. Ese parentesco dinamitaba cualquier posibilidad antes siquiera de intentarlo. Pasé la mañana convenciéndome de que lo más sensato era hacer el check-out, huir de vuelta a Madrid y bloquear su recuerdo para siempre. Sin embargo, cuando llegó la tarde, mis pies me llevaron de nuevo a la piscina. Allí estaba ella, leyendo bajo una sombrilla. Al verme, me dedicó esa sonrisa genuina que me removía todo el sistema nervioso.
Pensaba que te habías quedado atrapado en tus correos electrónicos, bromeó. Lo intenté, pero el aburrimiento es peor que la culpa, respondí, sentándome a su lado, consciente de que estaba cometiendo el mayor error de mi vida. No podía decírselo todavía. No cuando ella me miraba como si fuera alguien que realmente valía la pena conocer. No cuando estar a su lado era el único analgésico que funcionaba contra mi matrimonio desmoronado. Unas horas más, me prometí cobardemente. Solo unas horas y luego se lo confieso todo. Pasaron 3 días y la verdad seguía amordazada en mi garganta. Habíamos caído en una rutina deliciosa que me aterraba destruir. Paseábamos por los pinos, catábamos vinos riéndonos de las notas de catá pretenciosas y cenábamos durante horas en el restaurante del Parador. Una noche, Diana se abrió aún más y me habló de su exmarido, Gerardo, un tiburón de la industria farmacéutica. Un hombre que medía el éxito por el saldo bancario y que, durante 2 décadas, se dedicó a minar la confianza de Diana con críticas sutiles, disfrazadas de consejos, hasta dejarla reducida a una sombra de sí misma. Siempre decía que mi risa era demasiado fuerte para las cenas de empresa, o que debería vestir de forma más acorde a mi posición, me contó con una tristeza antigua. Lo decía con esa cara de preocupación fingida, como si me hiciera un favor señalando mis defectos. Eso no son consejos, Diana. Eso es una forma de control emocional, le dije, deteniéndome en el jardín. Ella se quedó mirándome, sorprendida por mi firmeza. Me costó 15 años y un divorcio entenderlo, admitió. Él me dejó por una chica de su oficina, alguien 30 años más joven que se reía de todos sus chistes y no le cuestionaba nada. Me dijo que yo era aburrida, predecible. Insuficiente. Es un idiota que no supo ver lo que tenía delante, sentencié. Nos sentamos frente al estanque iluminado. Me contó cómo, tras años de sentirse muerta en vida, un día decidió que no se haría más pequeña para que un hombre se sintiera grande. Este viaje a Gredos era su declaración de independencia. Creo que estás haciendo un trabajo increíble siendo tú misma, le dije con total sinceridad. Apenas me conoces, Fernando. Sé lo suficiente. Sé que eres la persona más auténtica que he conocido en años. Sé que haces que el resto del mundo parezca ruido. Diana me miró con una intensidad que me detuvo el corazón y luego confesó sus propios miedos. La diferencia de edad, sus 46 años frente a mis 33, sus canas teñidas y sus cicatrices de vida. Le cogí la mano con fuerza. Nada de eso importa. Eres preciosa, Diana. Y no es un cumplido vacío. Nos quedamos allí, unidos por el tacto de nuestras manos mientras el sol desaparecía tras la sierra. Sabía que era el momento perfecto para mencionar a Daniela, para limpiar mi conciencia. Pero el miedo a ver cómo su mirada de calidez se transformaba en asco fue superior a mi sentido del deber. Preferí evitar esa mentira un poco más, solo un poco más. Al día siguiente, decidimos abandonar por unas horas el aislamiento del Parador y bajamos a Navarredonda de Gredos, el pueblo más cercano. Hacía un día espléndido, de esos donde el sol de la sierra calienta pero el aire mantiene un rastro de nieve. Nos sentamos en la terraza de un pequeño mesón de piedra, con mesas de madera gastada al aire libre. En lugar de un almuerzo formal, pedimos unas raciones de jamón ibérico y queso de la zona, acompañadas de los mejores bocadillos de lomo con pimientos que he probado en mi vida, ese pan rústico, crujiente, que sabe a gloria cuando estás en buena compañía. Diana pidió una copa de un vino tinto de la tierra, con cuerpo, y pasamos un par de horas entregados al placer de observar a la gente, inventando biografías imaginarias para los demás clientes como si fuéramos guionistas de una película costumbrista. Mira a esa pareja de allí, susurró ella, señalando con un leve gesto de barbilla a 2 adolescentes que compartían un batido de chocolate en la mesa de la esquina. Es su primera cita oficial. Él está absolutamente aterrorizado, se le nota en cómo aprieta la pajita, y ella. Ella piensa que su torpeza es lo más adorable que ha visto nunca.
¿Y aquel hombre del fondo? Apunté yo hacia un anciano de boina y manos nudosas que leía El País con una lupa. Es un antiguo profesor de latín jubilado. Viene aquí cada miércoles desde hace 30 años y pide siempre lo mismo. Un cortado y media de aceite. Todo el pueblo conoce sus silencios. Nos estábamos riendo, disfrutando de esa complicidad ligera que solo nace entre extraños que se gustan, cuando su móvil vibró sobre la mesa. Vi cómo Diana echaba un vistazo a la pantalla y, de repente, toda su postura se tensó. La luz de sus ojos se apagó, sustituida por una sombra de cansancio. ¿Pasa algo malo?, pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. Solo es mi hija, respondió, dejando el móvil boca abajo sin responder. Quiere saber exactamente dónde estoy, con quién y por qué no le he devuelto las llamadas de esta mañana. Me controla constantemente, Fernando. A veces me trata como si fuera una niña pequeña que no sabe cruzar la calle sola. Quizás solo es su forma de demostrar que se preocupa por ti, aventuré, intentando sonar neutral. O quizás es que ha heredado el carácter de su padre y cree que mi vida necesita ser gestionada por un comité externo. La amargura en su voz era nueva, afilada. Perdona, no es justo que te suelte esto. Daniela tiene buenas intenciones, supongo, pero le cuesta aceptar que yo pueda tener una identidad propia, una vida que no gire exclusivamente en torno a mi papel de madre abnegada. El nombre de Daniela salió de sus labios como un dardo. Se me revolvió el estómago. Por supuesto, ya sabía que su hija se llamaba así, ella lo había mencionado de pasada en el desayuno anterior. Pero oírlo ahora, mientras sentía el calor de su mano cerca de la mía, hacía que la realidad me golpeara con una violencia insoportable. Probablemente, en ese mismo instante, Daniela estaba llamando a su madre para desahogarse sobre nuestro divorcio, para llamarme frío o distante, o para contarle lo maravilloso que era su nuevo entrenador personal. Y aquí estaba yo, el exmarido villano, seduciendo a la mujer que le dio la vida. Vuelves a estar pálido, Fernando, dijo Diana, esta vez con una nota de verdadera alarma. ¿Seguro que te encuentras bien? Este sol de montaña a veces engaña. Sí. Es solo que me ha dado un poco de fatiga. Necesito beber algo de agua. Pero el agua no podía limpiar la culpa. Lo que estaba ocurriendo era una locura ética. Estaba mal, increíblemente mal. Y sin embargo, cada vez que Diana me miraba, el resto del mundo, incluida mi exmujer, se desvanecía en una insignificancia absoluta. Esa noche decidimos cenar en el comedor principal del parador, el más elegante, bajo las vigas de madera y las lámparas de forja. Diana apareció con un vestido de seda verde sencillo, de un tono esmeralda que hacía que sus ojos parecieran dos lagos profundos. Yo me puse la única camisa blanca que había metido en la maleta, algo arrugada por el viaje, y ella soltó una carcajada cristalina al verme intentar parecer formal. Míranos, dijo ella, brindando con su copa de vino, dos náufragos jugando a ser adultos sofisticados entre aperitivos de diseño. Después de los primeros platos, la conversación tomó un giro inevitable. Fernando, ya te has tragado todas mis historias sobre Gerardo y mis fracasos matrimoniales. Lo justo es lo justo. Cuéntame. ¿Cómo era ella? ¿Cómo era tu matrimonio? Respiré hondo y le conté la versión segura de la historia. Le hablé de cómo conocí a esa chica en la fiesta de un amigo en Madrid. De ese romance relámpago que nos pareció una señal del destino pero que, visto con perspectiva, solo fue una intensidad mal gestionada. Le hablé de la boda civil, una ceremonia rápida que pagaron sus padres porque nosotros estábamos empezando y no teníamos ni un euro en la cuenta. Y le conté el declive. Los 2 años de silencio creciente, yo refugiándome en el bufete y ella volcándose en una vida social superficial, hasta que nos convertimos en dos extraños que solo compartían la hipoteca de un piso en Chamberí. ¿Cuándo supiste que se había terminado de verdad?, preguntó Diana en voz baja, casi en un susurro.
Hace un par de meses. Vi unos mensajes en su móvil. Ni siquiera se molestó en borrarlos. Creo que, en el fondo, quería que yo lo descubriera para no tener que cargar ella con la culpa de romper el juguete. Lo siento de corazón, dijo ella, rozando mis dedos con los suyos. Una traición así te fragmenta el alma. Te hace dudar de tu propia capacidad para leer a los demás. ¿Se llega a estar mejor alguna vez? Le pregunté, buscando desesperadamente una respuesta que ella, desde su madurez, pudiera darme. Diana meditó la respuesta, mirando el fondo de su copa. Se vuelve diferente. Dejas de procesarlo cada minuto del día. Empiezas a recordar que eres una persona completa, alguien que existía mucho antes de que ellos llegaran y que seguirá existiendo después. Pero sí, te cambia para siempre. Te vuelve más cauto, más selectivo con quien compartes tus silencios. Tú no pareces una mujer reservada, le señalé. Se me da mucho mejor fingir que antes, confesó con una sonrisa triste. Pero contigo. Contigo siento que no tengo que interpretar ningún papel. Y eso me asusta y me fascina a partes iguales. Después de la cena, salimos a caminar por los jardines. La noche era cerrada y los senderos estaban salpicados de pequeños farolillos que proyectaban sombras alargadas y cálidas sobre la piedra. Caminábamos muy despacio, nuestros hombros rozándose ocasionalmente, la tensión eléctrica entre nosotros creciendo con cada paso. Fernando se detuvo de golpe frente a un pequeño puente de madera que cruzaba un arroyo. Tengo que preguntarte algo y necesito que seas brutalmente honesto conmigo. Mi pulso se aceleró hasta casi hacerme daño en las sienes. Ya está, pensé con terror. Ha atado cabos. ¿Ha visto mi apellido, o ha reconocido algo en mi historia? Se acabó. Dime, logré articular, preparándome para el impacto. ¿Esto qué está pasando aquí? ¿Esto que hay entre nosotros? ¿Tú también lo sientes? ¿O es que yo llevo demasiado tiempo sola y me estoy imaginando una conexión que no existe? El alivio me golpeó con tanta fuerza que casi me hizo tambalear, seguido de una oleada de culpa aún más amarga. Lo siento, Diana. Lo siento tanto que me asusta. No me había sentido así por nadie en años. Quizás nunca. Y me aterra porque apenas llevamos unos días hablando, pero se siente correcto de una forma que no puedo explicar. Estar contigo es como volver a casa después de un viaje muy largo. Estábamos tan cerca que el aroma de su perfume, una mezcla de sándalo y algo floral, me nublaba el juicio. ¿Y si dejamos que fluya? Propuse, queriendo ganar tiempo al destino. Sin etiquetas, sin presiones. Solo dos personas que se hacen bien. Cuando termine la semana y vuelvas a tu vida y yo a la mía, ya veremos cómo encajar las piezas. Pero ahora, aquí. Solo somos nosotros. Ella me miró intensamente. Bajo la luz tenue de los farolillos, sus ojos brillaban con una mezcla de vulnerabilidad y deseo. Quiero besarte, dijo ella, con esa valentía que tanto la caracterizaba. Cada neurona racional de mi cerebro gritaba que era un error catastrófico. Que besar a la madre de mi exmujer era cruzar una línea de no retorno que destrozaría cualquier posibilidad de perdón futuro. Pero allí, en mitad de la sierra, viendo cómo me miraba como si yo fuera su salvación, no encontré ni una sola razón para detenerme. Así que la besé. Fue un beso lento, exploratorio, cargado de toda la honestidad que mis palabras no se atrevían a pronunciar. Ella no se apartó, al contrario, se estrechó contra mí, rodeándome el cuello con sus brazos y devolviéndome el beso con una urgencia que me dejó sin aliento. Cuando finalmente nos separamos, ella apoyó su frente contra la mía, riendo entre dientes. Esto es una locura absoluta, Fernando. Una locura de las que salen en las novelas malas. Yo no soy así. Yo no beso a desconocidos en puentes de piedra a las 12 de la noche. Entonces tenemos suerte, susurré,
porque yo no soy un desconocido cualquiera. Caminamos de vuelta al edificio principal del parador, nuestras manos entrelazadas con una fuerza casi infantil. Al llegar a los ascensores, ella no soltó mi mano. «Sube conmigo», me pidió. «No quiero que esta noche se termine todavía». La seguí a su suite, una estancia amplia con techos altos y un balcón que se abría al abismo oscuro del valle. Pedimos una última botella de vino al servicio de habitaciones y nos quedamos allí, hablando de nuestros miedos y de nuestras esperanzas hasta que el horizonte empezó a teñirse de un gris azulado, anunciando el alba. Debería irme a mi habitación, dije, aunque cada fibra de mi ser deseaba quedarse. O podrías quedarte aquí, a mi lado, respondió ella, suavizando el tono. Solo para dormir, Fernando. No te estoy pidiendo nada más. Simplemente. No quiero que este silencio se llene de soledad ahora mismo. Me quedé. Nos tumbamos sobre la colcha, completamente vestidos, y ella se acurrucó contra mi pecho con una confianza que me partió el corazón. La rodeé con mis brazos y, poco después, sentí como su respiración se volvía rítmica y profunda. Me quedé mirando el techo de la suite mientras la luz del día empezaba a entrar por las rendijas de las cortinas. Tenía que decírselo. Mañana, sin falta. Mañana, nada más despertar, le diría la verdad y aceptaría las consecuencias, por terribles que fueran. Pero al sentir cómo se movía entre sueños, buscando mi calor, supe que mi confesión iba a destruir lo más real y hermoso que me había pasado en toda mi vida adulta. Estaba enamorado de la mujer prohibida, y el tiempo se me estaba agotando. A la mañana siguiente, la burbuja de cristal en la que habíamos vivido se hizo añicos. Me desperté con el sonido rítmico de la cafetera en la suite de Diana. El sol de la sierra entraba a raudales por el gran ventanal, iluminando cada rincón con una claridad impía que me resultaba casi dolorosa. Diana estaba allí, envuelta en un albornoz de algodón blanco, sirviendo 2 tazas con una sonrisa que denotaba una paz que yo estaba a punto de destruir. Se veía radiante, rejuvenecida, pero yo sentía la verdad como una losa de granito asfixiante sobre el pecho. «Buenos días, Fernando», dijo, dejando una taza humeante frente a mí. Se inclinó y me dio un beso fugaz en la mejilla, un gesto de cotidianidad que me desgarró por dentro. He estado pensando. Cuando bajemos de la sierra, deberíamos vernos en Madrid. Conozco un pequeño restaurante en el barrio de Salamanca, cerca de Juan Bravo, que te encantaría. Es discreto, elegante. Como nosotros. Diana, dije, y mi propia voz me sonó ajena, rota, como si viniera de otro tiempo. Ella se detuvo en seco al notar mi tono. Dejó la jarra de leche sobre la mesa y se sentó frente a mí, escrutando mi rostro con esa mirada inteligente y analítica que tanto me fascinaba. «¿Qué pasa?», preguntó con una calma tensa. «Si te estás arrepintiendo de lo de anoche, puedes decirlo sin rodeos. Soy una mujer adulta, Fernando. He pasado por muchas batallas, puedo manejar fue solo un desliz de vacaciones. No es eso. Dios sabe que lo de anoche fue lo más real que me ha pasado en años. Pero hay algo que no sabes. Algo que debí decirte el primer día que te vi en la piscina, antes de que todo esto se nos fuera de las manos». Ella frunció el ceño, su expresión pasando de la curiosidad al recelo. «¿De qué hablas? ¿Me has mentido sobre tu estado civil? ¿Sigues casado?» «No, no es eso. El divorcio es real. Pero mi exmujer. Se llama Daniela de la Sierra. Su padre es Gerardo de la Sierra. ¿Y su madre? Su madre eres tú, Diana». El silencio que siguió fue absoluto, un vacío sónico que parecía absorber todo el oxígeno de la habitación. Podía oír el zumbido lejano del ascensor del parador y el susurro del viento contra el balcón. La expresión de Diana fue un campo de batalla. Pasó de la confusión absoluta a la incredulidad y finalmente a un horror gélido que me heló la sangre.
¿Qué has dicho? Susurró, con la voz apenas audible. Daniela y yo nos conocimos en una fiesta en Madrid hace 3 años. Nos casamos en una ceremonia civil pequeña, casi improvisada, porque tú estabas en aquella misión de cooperación en África. Solo vi fotos tuyas, Diana. Fotos antiguas, fotos de perfil. Por eso no te reconocí al principio. Pero cuando mencionaste la boda en los viñedos de La Rioja y hablaste de Gerardo, todas las piezas encajaron de la forma más cruel posible. Diana se levantó con tal ímpetu que su silla estuvo a punto de volcar contra el suelo. Caminó hacia el ventanal, dándome la espalda, abrazándose a sí misma como si tuviera frío. Sus hombros estaban rígidos, vibrando de furia contenida. «Me estás diciendo», articuló con una voz que cortaba como el hielo, «¿que eres el tipo del que mi hija se divorció hace 6 semanas?» El hombre al que ella describió como un abogado frío, distante y obsesionado con el éxito profesional que la ignoraba sistemáticamente. Ella te contó esa versión porque necesitaba una coartada moral para su infidelidad, dije, levantándome también, aunque respetando su espacio. Diana, yo la quería. Trabajaba como un loco para que no nos faltara de nada en ese piso de Chamberí, pero ella me estaba traicionando con su entrenador personal. No soy el monstruo que ella dibujó en sus llamadas de socorro. Eso es irrelevante ahora. Se giró bruscamente, y vi que sus ojos estaban anegados en lágrimas de rabia y humillación. Eres su exmarido. Casi fuiste mi yerno por ley. Dios mío, Fernando. He pasado 3 días desnudando mi alma contigo, contándote secretos que ni mi propia hija conoce. Te he besado. ¿Cómo pudiste ser tan cobarde de dejar que esto llegara tan lejos? Tuve miedo, admití, dando un paso hacia ella. Tuve un miedo atroz a perder esto. Por primera vez en mi vida, alguien me miraba sin etiquetas, sin esperar nada de mí más que mi compañía. Me enamoré de la mujer de la piscina mucho antes de comprender que era su madre. Vete, dijo ella, señalando la puerta con una mano que temblaba. Sal de aquí ahora mismo. Diana, por favor, escúchame. He dicho que te vayas. Gritó, y su voz se quebró. No quiero volver a ver tu cara en lo que me queda de vida. Recogí mis cosas de la habitación de al lado en un estado de trance. Esa misma tarde, abandoné el parador de Gredos bajo un cielo gris que amenazaba tormenta. El viaje de vuelta a Madrid por la Nacional fue un descenso a los infiernos. Me sentía el ser más despreciable del planeta, un traidor por partida doble. Pero, por mucho que intentara odiarme, no podía dejar de pensar en ella. No en la madre de Daniela, sino en la mujer que amaba el vino tinto, que leía entre líneas y que me había devuelto la fe en mí mismo. Pasaron 2 meses agónicos en Madrid. Intenté sepultarme bajo montañas de expedientes en el despacho, pero cada rincón de la ciudad me hablaba de ella. Hasta que un día, recibí un correo electrónico sin asunto. Solo contenía una dirección y una hora. Una pequeña cafetería con soledad cerca del Parque del Retiro. Fui, con el corazón martilleando contra las costillas. Ella estaba allí, sentada en una mesa al fondo, bajo un cuadro antiguo. Se veía diferente. Más delgada, con unas ojeras sutiles que no lograban apagar su elegancia, pero con una determinación nueva en la mirada. He hablado con Daniela, fue lo primero que soltó cuando me senté, sin preámbulos ni saludos. Y no hemos hablado de nosotros. Hemos hablado de vuestro matrimonio. Le hice las preguntas que nunca me atrevía a hacerle por miedo a herirla. Por primera vez, no dejé que me manipulara con sus dramas de víctima. Y finalmente, lo admitió. Admitió lo del entrenador. Admitió que te usó como chivo expiatorio para limpiar su conciencia. Diana, no quería que tu relación con ella se fracturara por mi culpa. La fractura ya estaba ahí, Fernando. Mi hija tiene demasiado de Gerardo, cree que los demás son satélites que deben orbitar alrededor de sus necesidades, suspiró,
tomando un sorbo de café con las manos temblorosas. He pasado estos 2 meses pasando por todas las fases. El odio hacia ti, el asco hacia mí misma. Y luego la comprensión de que nada de eso borraba lo que sentí en aquel puente de Gredos. ¿Y qué sientes ahora? Pregunté, sintiendo que mi vida dependía de su respuesta. Siento que la vida es demasiado corta y demasiado cínica como para desperdiciar una conexión real por culpa de las convenciones sociales o el que dirán. Daniela se pondrá furiosa, Gerardo dirá que he perdido el juicio por la menopausia y la gente de nuestro círculo hablará hasta quedarse sin aliento. Que hablen, dije, cubriendo su mano con la mía. Esta vez, Diana no la retiró, entrelazó sus dedos con los míos con una fuerza desesperada. Va a ser un camino muy difícil, Fernando. Casi imposible. Lo sé, respondí, mirándola a los ojos. Pero prefiero una vida complicada contigo que una existencia perfecta y vacía sin ti. Pasó un año completo desde aquel café en el Retiro. Nuestra relación no fue, ni mucho menos, un camino de rosas, especialmente durante los primeros meses. Cuando Daniela se enteró de lo nuestro, la reacción fue, como cabía esperar, una explosión nuclear de reproches y drama. Hubo gritos que retumbaron en las paredes de los restaurantes, llamadas de madrugada cargadas de veneno y meses de un silencio absoluto que pesaba más que cualquier palabra. Incluso Gerardo intentó intervenir, utilizando su red de contactos para amenazarme con hundir mi reputación en el sector legal de Madrid. Pero, contra todo pronóstico, Diana se mantuvo firme. Por primera vez en su vida, se negó a hacerse pequeña o a pedir perdón por existir para que los demás se sintieran cómodos. Decidió que su felicidad no era negociable y, poco a poco, el ruido del mundo exterior empezó a perder fuerza frente a la solidez de lo que habíamos construido. 8 meses después de aquel primer encuentro fortuito en Gredos, decidimos regresar al mismo parador. No por nostalgia barata, sino porque necesitábamos cerrar el círculo en el lugar donde todo, de la forma más caótica y hermosa, había empezado. Reservamos un fin de semana largo, lejos del bullicio de la capital y de las miradas de juicio. Pasamos los días recorriendo los mismos senderos de pinos, sintiendo el aire puro de la sierra limpiar los restos de amargura que aún quedaban en nosotros. Las tardes las pasábamos en la terraza, viendo cómo el sol se ponía tras los picos, pero esta vez ya no éramos 2 extraños compartiendo silencios, sino 2 compañeros que conocían cada cicatriz del otro. La última noche, la encontré junto a la piscina infinita. Estaba de pie en la parte poco profunda, con el agua cristalina acariciando sus tobillos, exactamente igual que la primera vez que la vi. Llevaba el mismo bañador azul marino y mantenía esa elegancia innata, pero había algo diferente en su silueta. Parecía más ligera, como si finalmente se hubiera despojado de la armadura que la protegía del mundo. Estaba en paz con su propia historia. Me acerqué por detrás, sin hacer ruido sobre la piedra fría, y la rodeé con mis brazos por la cintura. Apoyé mi barbilla en su hombro, inhalando ese aroma a sándalo que ya se había convertido en mi hogar. ¿Disfrutando de las vistas o todavía conversando con las montañas? Susurré al oído. Ella se giró entre mis brazos, sonriendo con una ternura que me desarmó, y me besó con la calma de quien sabe que tiene todo el tiempo del mundo. Cuando se apartó apenas unos centímetros, sus ojos brillaban bajo la luz de la luna con una intensidad nueva. Te quiero, Fernando, dijo, y la palabra quiero sonó rotunda, sin el miedo que la empañaba meses atrás. Yo también te quiero, Diana. Más de lo que alguna vez creí posible. Nos quedamos allí abrazados mientras el cielo de la sierra madrileña se oscurecía hasta volverse de un azul profundo, salpicado de estrellas que parecían estar al alcance de la mano. Ambos habíamos sido rotos por personas que nunca supieron ver nuestro valor, ambos habíamos perdido pedazos de nosotros mismos que pensamos que jamás recuperaríamos en el mercado del desamor. Pero allí, junto a la piscina donde el destino nos tendió una emboscada, comprendí que la vida tiene una forma extraña de sanar las heridas. A veces las flores más resistentes crecen sobre la tierra quemada.
A veces tienes que perderlo todo, tu matrimonio, tu seguridad, tu reputación, para encontrar exactamente lo que estabas buscando sin saberlo. 2 semanas después de aquel viaje, ocurrió el milagro que Diana tanto esperaba. Daniela llamó a su madre. La conversación fue breve, cargada de silencios incómodos y una tensión que se podía cortar con un cuchillo, pero fue un comienzo. No estaba lista para aceptarnos, ni para sentarse a la mesa con nosotros, pero estaba dispuesta a dejar de odiarnos. Y para nosotros, en ese momento, era más que suficiente. Diana y yo construimos algo real, algo honesto y libre de las sombras de Gerardo y Daniela. Un amor que ninguno de los dos esperaba encontrar a esas alturas de la vida, pero que ambos, de manera desesperada, necesitábamos para volver a sentirnos vivos. Muchas gracias por ver. Si les ha gustado la historia, denle a like, escriban un comentario y suscríbanse para no perderse la próxima historia. Valoramos mucho su presencia en este canal. Todo lo mejor.